Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Por favor, confírmenme. Sí, buenos días, Miss. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Miss, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Muy bien, ¿cómo están? Buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana bonita, que les haya ido bien en todo, ¿verdad? Como cada fin de semana, como cada domingo, pues vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar con el desarrollo de lo que es el curso de matemática, ¿sí? Como siempre, recordándoles cualquier duda, inconveniencia que puedan tener, pues simplemente nos hagan saber. También recordarles que estas clases están siendo grabadas, que van a ser subidas a la plataforma. Entonces, si ustedes desean volver a verlos, los van a encontrar ahí. Adicional a esto, también hay clases grabadas en la plataforma, entonces por ese medio también se les está dando un pequeño apoyo. Pero de todas maneras, quizás si después de ver las clases todavía algo les queda de duda y necesitan una explicación más profunda, quizás se podría decir, cuentan con nuestros números celulares, ¿sí? Entonces, de esa manera también nosotros les vamos a ir apoyando. Estamos muy bien, entonces, les voy a compartir pantalla para poder dar ya inicio a nuestras clases. Como siempre, la recomendación, pues, que tengan el módulo al costado para que también ustedes puedan llevar la secuencia de lo que estamos trabajando, ¿sí? Muy bien. Voy a compartir pantalla, entonces, para poder ya empezar con nuestra clase del día de hoy. Ahí está. Pueden observar la pantalla, ¿verdad? Se observa la pantalla. Se observa la pantalla, por favor. Se observa la pantalla, me confirman, me confirman. Buenos días, me parece que no me escuchan, ¿eh? No. Mm, mm. Muy bien. Hoy día creo que no quieren participar y no quieren hablar. El área que vamos a trabajar es el área del curso de matemática. Nuestro tema referido al día de hoy son los números naturales. Ya saben, mi nombre es Lupe Montes, soy docente encargada de lo que es el curso de matemática, razonamiento matemático. Cualquier duda, inconveniencia que puedan tener, estoy a su disposición, ¿sí? Estoy a su disposición para poder absolver esas dudas que se les pueda presentar. Muy bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo de nuestra clase del día de hoy. Nosotros en la clase pasada estábamos hablando acerca de lo que eran los conjuntos, ¿verdad? Cuando hablamos de conjuntos, dijimos que los conjuntos pues eran cuando nosotros íbamos a agrupar, íbamos a reunir, íbamos a juntar conjuntos, ¿verdad? Varios. Entonces, ya sea personas, animales, cosas, objetos, etcétera, etcétera. Para nosotros poder juntar, para nosotros poder reunir, para nosotros poder agrupar, estas debían tener algo en común, ¿cierto? Debían tener una característica en común. Para nosotros decir, por decir, el conjunto de números, pues todos deberían ser números, porque ahí yo no lo puedo infiltrar por decir números con letras, no sabría decir qué conjunto es. Entonces, para nosotros poder agrupar, para nosotros poder reunir, dijimos que estas debían tener una característica en común, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de conjunto, la clase pasada dijimos a los conjuntos siempre los íbamos a denotar con una letra mayúscula, ¿cierto? El nombre de mi conjunto siempre iba a ser una letra mayúscula y los elementos pues siempre iban a ser letras minúsculas, ¿verdad? Siempre iban a ser letras minúsculas. Si yo tengo el conjunto A es igual a, E, I, O, U.
A, E, I, O, U. ¿Cierto? A, E, I, O, U. Esos son sus elementos de mi conjunto. A, E, I, O, U. El conjunto tiene que estar denotado con mayúscula y sus elementos tienen que estar denotados con letra minúscula. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros teníamos elementos simplemente que eran letras, estas se separaban por una coma nada más. Pero si nosotros teníamos, por decir, si nosotros teníamos un conjunto, me dicen en los números 1, 2, 3, ¿cierto? 3, 4, 4, 5, 5. Entonces, cuando sus elementos eran números, pues estas tenían que estar separadas por un punto y coma. ¿Cierto? Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más hablamos acerca de lo que eran los conjuntos? Pues ya sabemos que los elementos de nuestro conjunto siempre tienen que estar cerradas mediante llaves, ¿verdad? Mediante llaves, ojo, llaves, no paréntesis, no corchetes, tiene que ser llaves, ¿sí? No paréntesis, no corchetes. Ojo, no paréntesis, no corchetes. Esto no es válido para nosotros poder numerar los elementos de nuestro conjunto. Tienen que ser netamente llaves, ¿sí? Entonces, o también mi conjunto lo podríamos denotar con unas figuras, diagramas, se llaman diagramas de Ben-Euler, ¿verdad? Yo tengo mi conjunto A, por decir, las vocales A, E, I, O y U. ¿Cierto? Entonces, mi conjunto siempre tiene que estar mediante llaves o quizás mediante diagramas de Ben-Euler. Muy bien, ¿qué más hablamos la clase pasada? Cuando nosotros hablamos, por decir de lo que era la pertenencia, se simbolizaba con esta E, ¿verdad? Esta E significa pertenece. ¿Y qué es pertenece? Pues cuando un elemento está dentro de un conjunto. Si a mí me dicen voy a trabajar con este ejemplo B, me dicen por decir 2, pertenecerá a B, verdadero o falso, me dicen. 2 pertenece a B, ¿será verdadero o falso? Lo único que tengo que hacer es fijarme sus elementos si el 2 está dentro. Si el 2 está dentro, como en este caso, pues esto es verdadero. ¿Verdad? Es verdadero. Si a mí me dicen por decir el número 8 pertenece a B, verdadero o falso, lo único que tenemos que hacer es buscar el 8 entre sus elementos. Y como en este caso no hay, por lo tanto esto es falso, porque ese elemento no le pertenece al conjunto B. ¿Verdad? No le pertenece al conjunto B. Entonces, y si a mí me dicen la E por decir por acá y lo ponen una rayita al medio, esto significaba no pertenece, ¿verdad? Entonces, si me dicen por decir un ejemplo, el número 2 no pertenece a B, no pertenece a B. Entonces, esto yo digo, el 2 pertenece a B, ¿verdad? Y entonces a mí me están diciendo no pertenece, entonces esto es falso. Esto es falso, porque el 2 sí le pertenece a B, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros íbamos buscando qué elementos pertenecen o qué elementos no pertenecen a dicho conjunto. Se le dice pertenece porque el elemento tiene que estar dentro de mi conjunto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? La clase pasada nosotros hablamos de lo que eran las clases de conjuntos. Hablamos del conjunto vacío, nulo o vacío, ¿verdad? Conjunto nulo o vacío, dijimos que se le llama nulo o vacío, pues porque no tiene elementos, su nombre lo dice, vacío, ¿verdad? Es aquel conjunto que no tiene elementos. Si a mí me dicen por decir, no sé, un ejemplo, un animal, por decir, un gato que tenga 5 patas, eso es algo que no existe, ¿verdad? Por lo tanto, no tendría elemento en ese conjunto. Se trataría de un conjunto vacío. A los conjuntos vacíos siempre lo vamos a denotar simplemente con unas llaves vacías porque no tiene elementos, o caso contrario dijimos que lo íbamos a denotar con un circulito y con una raya por el medio. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? De cualquiera de esas dos formas se denota lo que es el conjunto vacío. Muy bien, ¿de qué más hablamos? De lo que era el conjunto unitario. Conjunto unitario, como su propio nombre lo dice, pues es aquel conjunto que va a tener un solo elemento unitario. Unitario es de uno, ¿verdad? Entonces, un solo elemento. Incluso les dije que ustedes tienen, por decir una pregunta ahí en su módulo,
les dan una palabra vals y les dice a qué conjunto pertenece. Si nosotros fijamos en la palabra vals, me dicen la vocal de la palabra vals, me dicen. En esta palabrita vals solamente hay una vocal, ¿verdad? Que es la letra A. Porque la V, la L y la S, pues esos son consonantes. La única vocal es la A. Por lo tanto, esto es un conjunto unitario, porque solamente tiene una vocal, ¿cierto? Un elemento, nada más. Muy bien, ¿qué más? Hablamos del conjunto finito. Se le llama conjunto finito porque se puede contar sus elementos. Tiene un punto final esos elementos, un inicio y un fin, ¿verdad? Si a mí me dicen por decir los días de la semana, sabemos que los días de la semana son 7 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Podemos nombrarlos, ¿verdad? A mí me dicen los números naturales menores que 8. Entonces, los números naturales, pues, son desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería hasta el 7, porque me dicen menores que 8. Entonces, nosotros podemos nombrar esos elementos, ¿verdad? Eso es un conjunto finito. Ahora, el siguiente es el conjunto infinito. Su propio nombre lo dice, infinito. Es cuando nosotros no podemos nombrar sus elementos, ¿verdad? No tiene fin esos elementos. Si a mí me dicen los números naturales no terminan jamás. ¿Sí? Llego al millón, billón, trillón, etcétera. Los números naturales no tienen fin. Entonces, sería un conjunto infinito. Me dicen las arenas en el mar, pues imagínense quién se va a atrever a contar las arenas en el mar, no va a terminar jamás, infinito, ¿verdad? Entonces, eso era el conjunto infinito. También hablamos del conjunto universal. Dijimos que el conjunto universal, pues, es de donde nosotros podemos sacar más conjuntos. Les hice un ejemplo, si nosotros hablamos, por decir, del colegio, de nuestro colegio, del colegio SANE, todo el colegio es nuestro universo, ¿sí? Entonces, de este todo, nosotros podemos sacar más conjuntos. Puedo sacar mi conjunto por grados, quizás primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Puedo sacar quizás mi conjunto por los alumnos por departamentos. Podría sacar el conjunto, no sé, de los alumnos y las alumnas, ¿verdad? Hay tantas formas de que nosotros, desde del universo que tenemos, de eso lo podemos trabajar dentro, pero en base a mi universo nada más, ¿sí? El universo, se puede decir, es grande, pero del cual pues también es grande, pero tiene fin. ¿Sí? Es grande, pero tiene fin. Me pueden decir, por decir, las personas del Perú, es grande, ¿verdad? Las personas del Perú, ya podemos acá sacar nuestro conjunto, quizás costa, sierra, selva, puedo sacar mi conjunto, no sé, norte, sur, ¿verdad? Entonces hay de ese universo que yo tengo, de ese grande, pues vamos a sacar más subconjuntos. Ese es el universo. No hay que confundirnos con el conjunto infinito. El universo tiene fin, mientras que el infinito no tiene fin. ¿Sí? No tiene fin. Muy bien. Dentro de lo que eran los conjuntos, también en la clase pasada hablamos de lo que eran las operaciones. Operaciones con conjuntos, hablamos netamente de 3 operaciones, lo que era la unión, lo que era intersección y lo que era la diferencia, ¿verdad? Cuando nos hablaban de unión, como su propio nombre lo dice, pues unión es juntar, es unir, ¿verdad? Si yo tenía, por decir, 2 conjuntos, me dicen el conjunto A es igual, a ver, vamos a ver ejemplos, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, vamos hasta el 6, el número 6. Me dicen el conjunto B es igual 2, 4, pongamos que son sus elementos 6, 8, 10, ¿verdad? 10. Entonces, de estos conjuntos que nos dan, yo puedo hallar las 3 operaciones básicas. Si me dicen por decir A, unión B, unión. Me dicen hallar A, intersección B. Sabemos que la unión es con la U para arriba, la intersección es con la U para abajo, ¿verdad? Y me piden hallar la diferencia, es decir, A menos B, y también me piden hallar
B menos A, que no es lo mismo. Ojo, no es lo mismo. B menos A. ¿Sí? A menos B y B menos A. Entonces, de un solo ejercicio, nosotros podíamos hallar las operaciones, las tres operaciones, unión, intersección y diferencia, ¿cierto? Yo les comenté y les dije, pues lo más recomendable siempre es graficarlo, que va a ser más sencillo de esa manera sacar cada una de las operaciones. Supongamos que el que está de rojo sea mi conjunto A, ¿sí? Y le voy a hacer de otro color, el otro conjunto B, lo voy a hacer del color negro. Esto es el conjunto B, ¿cierto? Eso es el conjunto B. Nosotros para poner al medio, fíjense, el espacio del medio es el espacio donde comparten ambas circunferencias, en este caso, ¿cierto? Porque pasa negro por acá y el rojo por acá. Este espacio es compartido. Entonces, en ese espacio del medio, lo que nosotros ubicábamos eran los elementos que se repiten en ambos, que comparten ambos. Si nos ponemos a buscar acá, el 1, por decir, no se repite en B, no va a ir ahí. El 2 sí se repite en ambos, entonces el 2 va a ser un elemento más de ese ahí, de la intersección, porque ese medio donde comparten, ese medio se llama intersección. ¿Qué elementos más irán ahí? El 3 no está. El 4 sí está, el 4, ¿verdad? 4 en A y 4 en B también tiene que ser ubicado acá. ¿Qué más? El 5 no está, el 6 también. Entonces los elementos de la intersección son 2, 4 y 6. Ahora nos fijamos qué elementos me quedan en A, por decir, en A me queda el 1, ¿verdad? En A me queda el 1, el 3 y el 5. Eso me queda en A, el 1, el 3 y el 5. ¿Y qué me queda en B? En B me queda, a ver, el 2 ya está, el 4 ya está, el 6 ya está. En B solamente me queda 8 y me queda 10. 8 y 10. Entonces, una vez que tenemos nuestra gráfica, es súper sencillo ya para poder sacar. Entonces ya puedo ir sacando y digo A unión B, ¿sí? Vamos respondiendo. A unión B es pues todo, cuando voy a juntar todo. Siempre lo recomendable es para que no se nos pueda quedar ningún elemento, siempre empezar de acá. Empezamos con el primer conjunto, no importa el orden, no importa el orden, lo que interesa es que todos los elementos tienen que estar presentes, no importa si yo pongo primero el 20 y luego pongo el 1, no importa el orden, ¿sí? Entonces acá yo puedo ponerlo, pongo el 1 en orden, siempre en orden, el 1, el 3, el 5. Muy bien, ya terminé con este espacio, voy a pasar al medio, ¿verdad? Ahí tengo 2, tenemos 4 y tenemos 6, ¿cierto? Ya terminé los elementos del medio, que son la intersección. Voy a pasar al otro espacio, que son el 8 y el 10. Entonces, vuelvo a repetir, no importa el orden de los elementos, lo que importa es que todos tienen que estar presentes. Entonces, la unión, ahí la tengo. Todo, ¿sí? Todo. Pero si ustedes se fijan, no hay ningún elemento que se repite. Simplemente una sola vez. Muy bien, ahora voy a hallar la intersección, es decir, la U hacia abajo. Intersección, ¿verdad? ¿Qué es intersección? Lo tenemos en nuestra gráfica. Intersección es el espacio que comparten ambos. En este caso, lo de acá. Lo de acá. Y los elementos que tenemos ahí, pues son el número 2, el número 4 y el número 6. Esos son los elementos de la intersección. Ahora me dicen A menos B, diferencia, A menos B. Dice a A le voy a quitar B, así lo interpretamos, ¿ah? Al primer conjunto lo vamos a quitar el segundo conjunto. Entonces, si nosotros nos ubicamos en nuestra gráfica, dice al conjunto A, que está de rojo, todo rojo, lo vamos a quitar todo el negro, todo el negro. Y si ustedes se fijan, todo el negro, pues eso pasa hasta acá, ¿verdad? Pasa hasta acá y lo vamos a quitar todo. Entonces, cuando nosotros hallamos diferencia, nos vamos a quedar con los elementos netamente que le pertenecen a ese conjunto. En este caso, 1, 3 y 5. ¿Sí? 1, 3 y 5. Ahora me dicen B menos A. Pues a B, dice, le vamos a quitar todo A.
A B le vamos a quitar todo A. Entonces, B es el que está el de color negro. Lo vamos a quitar todo el rojo. El rojo pasa hasta acá. Todo el rojo. Y los únicos elementos que nos quedamos ahí son el 8 y el 10. El 8 y el 10. Y ya hemos hallado todas las operaciones que nos pedía. ¿Sí? Unión, intersección y lo que es la diferencia. Y de esa manera nada más iba trabajando conjuntos. ¿Verdad? Muy bien, pero eso no es nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy son los números naturales. ¿Sí? Son los números naturales. Cuando nosotros hablamos de los números naturales, pues a veces se puede decir sin querer queriendo, sinceramente, todos los días nosotros mencionamos los números naturales, ¿verdad? Nos vamos al mercado, digo, dame 2 kilos de cebolla, me voy a la tienda, dame 8 panes, ¿verdad? Estoy nombrando los números naturales. ¿Qué serán los números naturales? Dice, los números naturales expresan valores referentes a cosas enteras, es decir, en los números naturales yo no puedo decir mitad, no existen los números naturales. O dame un cuartito, eso no es un número natural. Los números naturales son todos los números positivos, ¿sí? Positivos y exactos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, me voy al infinito. Esos son los números naturales. ¿Sí? Por eso dice, los números naturales expresan valores referentes a cosas enteras, no partidas. Los números naturales van de uno en uno, desde el 0, en algunos casos lo consideran desde el 0 y en algunos casos no lo consideran del 0. ¿Por qué? Porque el 0 es un número que cuando pues quizás se le puede decir, cuando le conviene se pasa a los positivos y cuando le conviene se pasa a los negativos. Es el número que está al medio, es el número que divide positivos y negativos. Cuando nosotros estudiamos los números naturales, el 0 es el inicio, el punto de inicio donde empiezan los números naturales, ¿sí? Entonces, en algunos casos, como vuelvo a repetir, lo consideran y en algunos casos, en algunos textos, no lo consideran, empiezan desde el 1, porque el 0, pues, 0 a la izquierda no tiene valor, ¿sí? No admiten, dice, la participación de las unidades y solamente expresan valores positivos. Ojo, nosotros, si nos ponemos a estudiar de los números naturales son los números más pequeños, el grupo más pequeño. Más grande que los números naturales están los números enteros, porque los números enteros abarcan los números naturales y los números, positivos y los números negativos. Entonces ya crece ese conjunto, ¿sí? Los números naturales simplemente son los positivos, es el grupo más pequeño de números que hay. Entonces, en este caso, dice n del naturales es igual, pues estamos representándolo en conjunto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y eso se va al infinito. ¿Sí? Eso se va al infinito. Los números naturales sirven para, dice, contar los elementos de un conjunto, es decir, el número de cardinal, el número de planetas del sistema solar, ¿verdad? Cuando nosotros, como vuelvo a repetir, los números naturales los utilizamos siempre. Estamos en la cocina, seco una taza de arroz, una taza de agua. Estoy utilizando números naturales, ¿verdad? Sin querer queriendo, pero en nuestro que hacer diario, porque no puedo decir semanal, diario, utilizamos los números naturales. Siempre estamos con la matemática nosotros en sí, todos los días, ¿sí? Entonces ya sabemos, números naturales son todos los números positivos y exactos. Si nosotros hacemos nuestra recta numérica es una raíz, su propio nombre lo dice recta, ¿verdad? Acá tengo, a mi recta siempre van a tener a los costados las flechitas. Acá por decir ubico el 0. Como les digo, el 0 es el que divide. Del 0 a la derecha, aquí están los números naturales. El 1 y el 2 y el 3. Por acá estará el 4, el 5, el 6, el 7. Y esto se va hasta el más infinito. Solamente del 0 a la derecha son los números naturales. Siempre se le ubica y se le dibuja la recta y al final de mi recta tiene que ir una flechita. Esto sí, no me
no se vayan a poner un punto, porque si ustedes lo ponen un punto, quiere decir que ahí termina. No. En cambio, si nosotros lo graficamos con la flechita, esa flechita me indica que sigue esa recta, que continúa esa recta. ¿Sí? Y del 0 a la izquierda, pues por acá están los números negativos. -1, -2, -3, -4, y esta también, como continúa, tiene que tener su flechita en este sentido. Y esto se va hasta el menos infinito. Se va al menos infinito, ¿sí? Entonces, los números naturales son simplemente de acá. Por eso se dice que es el grupo más pequeño, porque cuando nosotros ya empezamos a encerrar todo esto, estos ya son los números enteros. A los números naturales siempre lo vamos a denotar con una N mayúscula, pero esta de N tiene algo en particular, tiene 2 palitos para acá. ¿Por qué 2 palitos? Porque con uno de los palitos, esta N es números, y con el otro palito, esta N dice naturales. Por eso es números naturales. ¿Sí? Por eso son los números naturales. Todos los números positivos, porque acá están los positivos a la derecha y a la izquierda están los negativos. Todos los números positivos y los números exactos. Porque si nosotros queremos hablar de números, podemos tener 1.2, ¿verdad? También hay los números decimales, entonces esos no son números naturales. Los números naturales son exactos, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Muy bien. Pero no basta conocer lo que son los números naturales. Obviamente estamos en matemática y con estos pues vamos a resolver ejercicios. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a estudiar netamente lo que son las operaciones básicas con los números naturales. Las operaciones básicas son adición, ¿sí? Adición. La adición, cuando ustedes ven esta palabrita adición, es el otro nombre de la suma, que nosotros mayormente lo conocemos, es la suma. La sustracción es la resta. Sí, es el otro nombre, la resta, la multiplicación y la división. Son las 4 operaciones básicas que nosotros vamos a estudiar en este tema. Adición, sustracción, multiplicación y lo que es la división. ¿Sí? Las 4 operaciones. Vamos empezando con la primera operación, entonces, ¿qué es la adición o la suma? La suma o adición, cualquiera de las dos. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo dice, imagínate que estás colocando manzanas en un stand, en uno panes, 5 manzanas rojas y en el otro 4 manzanas verdes. ¿Cuántas manzanas pusiste en total, verdad? Si nosotros queremos saber, por decir, si yo compro, un ejemplo, 5 panes, y por ahí mi hermana viene y trae 3 panes más, entonces quiero saber cuántos panes hay en total. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicar lo que es la suma o adición, ¿verdad? Entonces dice, para saber si las cuantas, todos verás que tienes 9 manzanas y tenemos 2 grupos de elementos y deseamos saber cuántos elementos en total. Lo que estaremos haciendo es unir los grupos y contar los elementos del conjunto unión. A eso se le llama suma. A esa operación se le llama suma. Sumar significa unir, ¿verdad? O agregar elementos. Es la reunión de varias cantidades homogéneas en una sola, ¿cierto? Para nosotros poder sumar, pues es cuando vamos a agregar algo más a lo que ya tenemos. Pero esto para sumar tiene que ser homogéneo. ¿Qué es homogéneo? Homogéneo quiere decir, por decir, yo tengo 5 panes, mi hermana trajo 3 panes más, voy a sumar solamente panes. Entonces, 5 más 3 sería 8 panes. Homogéneos es cuando son iguales. Si quiero sumar, por decir, no sé, por ahí tengo pasteles, tengo 2 pasteles, voy comprando, supongamos de otra pastelería, 3 pasteles más, entonces los que tengo voy agregando y digo, ya pues en total tengo, por decir, 7 pasteles.
¿verdad? Porque si yo quiero sumar, a mí me dan sumar una manzana, más una naranja, más 1 kilo de azúcar, más 1 kilo de arroz. O sea, ¿qué puedo decir, verdad? ¿Qué sumo? Azúcar más manzana más arroz no podría. Por eso dice que tiene que ser homogéneo. En cambio, si son iguales, pues yo digo, ah, ya. Si por acá tengo 8 tarros de leche, compro 4 tarros de leche más. Entonces digo, en total tengo 12 tarros de leche, ¿verdad? Entonces, por eso se dice, es la reunión de varias cantidades homogéneas, iguales, para poder sumar, ¿sí? Muy bien, pero nosotros cuando hablamos de la suma o la adición, no, pues vamos a decir este número más este número. No, todas las cosas tienen su nombre, ¿sí? Tienen su nombre. Y cuando hablamos de la adición, estos dos números que se van a sumar se llaman sumando. Los dos se llaman sumando, ¿sí? Sumando. Entonces, si a mí me dicen, por decir, eh, si a mí me dicen, a ver, un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Un ratito voy a dejar de compartir, me parece que están alguien a la espera de poder ingresar a la clase. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Muy bien. Nuevamente les comparto. Entonces, íbamos diciendo, cuando nosotros hablamos de la adición, pues, por decir a mí me dicen, resolver la operación de 6 más 3. Yo no voy a decir, pues, este número 6 más este número 3, ¿verdad? El resultado es otro número que me da 9. No, cada uno recibe un nombre. Vuelvo a repetir, estos números que se van a sumar, pues se llaman sumandos, ¿sí? Son los sumandos. En este caso tengo 15 más 38, esos son los sumandos. Y este simbolito que nosotros vemos, este signo como una crucecita, pues eso nos indica que vamos a sumar, ¿verdad? Es el signo de la suma. Y el resultado se llama suma, suma total. Cuando nosotros simplemente decimos suma en sí, está mal dicha, porque suma es la respuesta, suma es el resultado. Entonces, yo digo, por decir, sumar 6 más 3, está mal dicho. Entonces, vamos acostumbrándonos a hablar siempre. Cuando nosotros queremos realizar, agregar algo, pues tenemos que decir, es la adición, ¿sí? Es la adición. Esta operación es de la adición, porque recuerden, suma ya es la respuesta. Es la respuesta. Entonces, estos dos números que se van a sumar se llaman sumandos, ¿verdad? Y la respuesta es la suma. Esas son las partes de la adición, ¿sí? Partes de la adición. Sumandos y la suma. Y obviamente, pues este simbolito, esta crucecita, que nos indica que nosotros vamos a hacer esa operación, ¿sí? Muy bien. Ahora, no solamente también es conocer, pues, qué es las partes de la adición. Cuando nosotros hablamos de la adición tiene propiedades, tiene propiedades. Vamos a estudiar netamente 4 propiedades, ¿sí? 4 propiedades. La propiedad de clausura, clausurativa, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad modulativa o del elemento neutro. ¿Sí? Cuando nos hablan de la propiedad de clausura, ¿sí? La propiedad de clausura, acá se dice que la suma de dos números naturales es otro número natural, obviamente, ¿verdad? Si yo estamos haciendo la operación de la adición 4 más 1, 5. Si tengo números naturales que voy a sumar, obviamente el resultado tiene que ser otro número natural, porque si yo sumo 4 más 1, no me va a dar un número, por decir, negativo como respuesta, o no me va a dar un número decimal como de respuesta, ¿verdad?
tiene que ser otro número natural. Acá tenemos si A pertenece a los naturales, B pertenece a los naturales, entonces A más B es igual C. Y esta respuesta también tiene que ser otro número natural. Acá tenemos un ejemplo, me dicen 128 más 402. Son números naturales ambos. Obviamente el resultado tiene que ser otro número natural. ¿Verdad? Tiene que ser otro número natural. Si a mí me dicen 5 más 1, por decir, 5 más 1 es 6, ¿verdad? El 5 es un número natural, el 1 es un número natural. Entonces, si estamos trabajando con dos números naturales, obviamente el 6 tiene que ser otro número natural, ¿verdad? Esa es la propiedad de clausura. La suma de dos números naturales, el resultado tiene que ser otro número natural. La propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? En la propiedad conmutativa se dice que el orden de los sumandos no altera la suma, ¿sí? Recordemos que cuando nos hablan sumandos, son los números que se van a sumar, ¿verdad? Las partes de la suma. Acá lo tenemos a los sumandos. Entonces, me dicen la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por decir, tengo un ejemplo acá y me dicen 5, a ver, otro número ya. 3 más 2. 3 más 2. 3 más 2 es 5, ¿verdad? 3 más 2 es 5. Pero, ¿qué pasa si yo lo pongo ahora el 2 adelante y el 3 después? 2 más 3 sigue siendo 5, ¿verdad? Entonces, en la propiedad conmutativa, no importa el orden de los sumandos. A uno lo puedo poner adelante, al otro después, luego a ese después lo pongo adelante y al primero lo pongo después. No importa el orden. El orden de los sumandos no altera, es decir, no cambia mi resultado. ¿Sí? No cambia mi resultado. El orden de los sumandos no altera la suma. No importa cómo estén ubicados mis números, no va a cambiar mi resultado. Va a seguir siendo lo mismo. Va a seguir siendo lo mismo. ¿Estamos? Siguiente propiedad, asociativa. Asociativa, ¿verdad? Asociativa. Su nombre nos dice asociar. ¿Qué es asociar? Juntar, ¿verdad? Juntar, agrupar. Dice acá, los sumandos se pueden agrupar de cualquier forma. El resultado será siempre lo mismo. ¿Sí? Siempre lo mismo. Supongamos que nosotros tenemos, por decir un ejemplo, acá en la parte superior lo voy a hacer, me dicen sumar 3 más 1 más 4. ¿Sí? Yo haciendo la suma acá, pues tengo 3 más 1, 4, 4 más 4, 8. ¿Verdad? Ese sería el resultado. Pero me dicen aplicar la propiedad asociativa. Asociativa es juntar. Muy bien. Entonces, primero quiero juntar el 3 más 1. Juntar, lo voy a poner en paréntesis. Y luego lo voy a poner el 4 soltero, solito ahí. O quizás ya no me gusta esa forma que he agrupado. Ahora quiero juntar el 3 más 4, ¿sí? Y el 1 se quedó soltero por ahí. Soltero y sin compromiso. Oh, no, ya no me gusta esa forma de poder agrupar. Ahora quiero agrupar el 4 más 1 y el 3 quiero que esté solo. Más 3. Miren, he agrupado diferentes formas. Vamos a ver cómo es el resultado. 3 más 1, en este caso, 3 más 1 es 4, porque primero hacemos los paréntesis. 3 más 1, 4, y 4 más 4 sigue siendo 8. Ahora, en el otro, la otra forma que hemos agrupado, 3 más 4 es 7. Ese resultado más 1 sigue siendo 8. Ahora, para el siguiente, 4 más 1 es 5. 5 más 3 sigue siendo 8. Eso me dice la propiedad asociativa. No importa cómo juntes los números, no importa cómo asocies los sumandos, no importa cómo los agrupes a los sumandos, porque tu resultado va a seguir siendo lo mismo. No va a cambiar. No va a cambiar.
Y finalmente tenemos la propiedad modulativa, que mayormente se le llama propiedad del elemento neutro, ¿sí? Neutro. ¿Por qué se le llama el elemento neutro? Porque pues si nosotros sumamos más este número, el resultado va a seguir siendo el mismo número. El elemento neutro en la adición, ojo, es el número 0. Es el 0. Es el 0. Dice, todo número sumado a 0 da como resultado el mismo número. El 0 no me cambia de resultado. Mi respuesta sigue siendo el mismo número. Si a mí me dicen sumar 2 más 0, 0 no hace ni cosquillas, ¿verdad? 2 más 0 sigue siendo 2. Me dicen 180 más 0, pues más 0 no me cambia absolutamente en nada. Sigue siendo 180. Me dicen 1526 más 0, sigue siendo 1526. No cambia. 1526, ¿verdad? Entonces, cuando nos hablan de adición, en la adición el elemento neutro es el 0. ¿Por qué? Porque todo número sumado más 0, el resultado sigue siendo el mismo número. No cambia la respuesta, ¿sí? No cambia la respuesta. Por eso se le llama elemento neutro, porque el número sigue siendo el mismo número en el resultado, no varía, ¿sí? Entonces son las propiedades básicas de lo que es la adición: clausura, conmutativa, asociativa y del elemento neutro. Ustedes también tienen ahí preguntas referidas a lo que son las propiedades. Entonces, ya sabemos, clausura, la suma de dos números naturales, obviamente el resultado tiene que ser otro número natural, ¿verdad? Porque si yo sumo 3 más 4, 7, ese resultado, 3 es natural, 4 es natural, el 7 tiene que ser natural, ¿verdad? Conmutativa, el orden de los sumandos no altera la suma. No importa cómo estén ordenados mis sumandos, si lo pongo primero, luego lo pongo después, mi resultado sigue siendo lo mismo, no va a cambiar. Asociativa, no importa la forma que tú lo juntes, que tú lo asocies a los números, la respuesta sigue siendo lo mismo. Elemento neutro, todo número sumado más 0, el resultado es el mismo número. No cambia, ¿sí? No cambia. Muy bien, muy bien. ¿Alguna duda, por favor? Ahora, cuando nosotros hablamos de los números de la suma, ¿verdad? A veces a nosotros nos dan por decir así, 3 más 3 más 4, por decir ahí, más 5, ¿cierto? Más 5. Cuando nos dan sumas cortas, quizás lo podemos trabajar fácilmente. Me dicen 3 más 3, ya pues 6. Como todo es adición, no hay problema. Más 4 más 5, esto es 9, ¿verdad? 9 más 6, esto es 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿cierto? La respuesta es 15. Pero, ¿qué pasaría si a mí me dicen sumar 1 más 2, por decir, más 3, más 4, más 5, más 6, y me dicen así, sumar más 7, más 8, más 9, más 10. Primero me dan hasta ahí, me dicen sumar del 1 hasta el 10. ¡Wow! ¿Verdad? 1 más 2 más 3 más 4. Como hay poca cantidad, quizás, ¿no? Quizás lo podemos hacer 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15, 15 más 6, 21. Y así, podemos ir sumando. Entonces, ¿pero qué pasaría si a mí me dicen sigue sumando? Sigue los números acá y me piden sumar, por decir, hasta el 119. Me dicen sumar hasta el 119. Uy, pues imagínense si yo quiero sumar a mano 1 más 2 más 3 o agarro la calculadora. Voy a perder tiempo. Voy a perder tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos adición de números consecutivos, ojo, consecutivos, seguidos,
Para esto existe una fórmula. Y la fórmula es n por n más 1 entre 2. Con esta fórmula directamente nosotros vamos a hallar el resultado. Ojo, es para suma de números consecutivos. ¿Qué es n? El último número. Entonces digo 119 por n más 1, 119 más 1, ¿verdad? Entre 2. Fácil. 119 en paréntesis, 119 más 1, 120. 120 entre 2. Cuando tenemos multiplicación, pues es muy sencillo porque podemos simplificar. Saco mitad de 2, 1, mitad de 120 es 60. Entonces, lo único que tengo que multiplicar ahora es 119 por 60. Y eso es fácil, ¿verdad? 6 por 9, 54, va 5. 6 por 1, 6. 6 más 5, 11. Va 1. 6 por 1, 6 y 1, 7. Y acá tengo un 0. Entonces, esto sería la respuesta. A mí me dicen 1 más 2 más 3 más 4, sumar hasta el 119, la respuesta es 7140. Así directamente. Así directamente. Ahora, hay otros casos por decir también que es referido a la suma. A mí me dicen por decir sumar 2 más 22 más 222, supongamos, más 2222 más 22.222. Cuando ustedes ven ejercicios de este tipo, pues no se pongan a sumar así 2 más 22, 24, 24 más 222, ¿cuánto será? ¿Qué es lo que van a hacer? Ordénenlo, ordénenlo, para que vean que es tan sencillo. A veces la matemática en sí es tan sencilla, pero simplemente nos cambian de forma algo por ahí y se nos complicó la existencia. Nosotros estamos acostumbrados a sumar así, ¿verdad? Debajo, debajo, debajo. Eso sí, bien ordenadito, ¿ah? 2 más 22 más 222. Por ahí todavía tengo el 2222. Por ahí todavía tengo uno más y me han dicho 22.222. 22.222. Mira, y qué fácil se volvió mi suma. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, en este caso, como hay poca cantidad, yo puedo decir 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8 más 2, 10. O en todo caso, fíjense, yo tengo acá, ¿cuántas veces el 2? 1, 2, 3, 4, 5. La suma y la multiplicación se trabajan juntos, porque tengo el 2 se repite 5 veces, 2 por 5, rápido, 10. 2 por 5, 10. Pongo el 0, va 1 para el otro. Ahora, en el otro se repite 1, 2, 3, 4. 2 por 4, 8. Y uno que he llevado, 9. No llevo nada. Acá, 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. Y 2. Y esto sería la respuesta. 24.690. Eso es la respuesta. ¿Sí? Eso es la respuesta. Eso es la respuesta. Eso es la respuesta. Entonces, de esa manera se va hallando, simplemente dándole forma, dándole forma. ¿Sí? Entonces, esto ha sido la primera operación de lo que son, pues, números naturales. Nos faltaría la sustracción, la multiplicación y la división, que la vamos a tratar la siguiente clase, el día común. ¿Sí? ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias? Hasta el momento estoy escuchándolos sin temor. Muy bien, me parece que no, ¿verdad? El tema es súper sencillo, como vuelvo a repetir, este tema es pues
prácticamente de nuestro quehacer diario, porque nosotros siempre estamos con la matemática, ¿ah? Siempre estamos con la matemática, estamos el día con la matemática, siempre estamos hablando de los números, ¿verdad? Muy bien, entonces, como no hay dudas, no hay inconveniencias, pues nos vamos a quedar por el día de hoy acá. Ya la próxima semana vamos a concluir lo que son las operaciones básicas que nos faltarían todavía, lo que es la sustracción, la multiplicación y lo que viene a ser la división, ¿sí? Entonces, el día como hoy yo voy a estar culminando ya con lo que es el curso de matemática, porque nos quedaría ya también el último tema. La siguiente semana voy a culminar con una clase de lo que es razonamiento matemático y con eso estaríamos terminando este bimestre, ¿sí? Este primer bimestre. Muy bien, entonces, como no hay ninguna duda, no hay inconveniencias, yo con esto me estoy despidiendo de ustedes, deseándoles que tengan un bonito fin de semana, ¿sí? Que les vaya bien durante el transcurso de estos días, de esta semana, y pues no olvidarse que tenemos una cita que nos tenemos que reencontrar el siguiente domingo de 9 a 10 de la mañana, ¿sí? Un abrazo a la distancia y hasta pronto. Cuídense. Chao.